Hola, hola, bienvenidos a cada uno de ustedes a esta nueva edición de día viernes 21 de mayo del 2021. Nuestro programa es el número 141 y estamos avanzando rápidamente a casi la mitad del año, casi 150 programas y estamos cerca de alcanzar nuestra meta. Gracias por acompañarnos una vez más y preparándonos, por supuesto, para lo que nos depare este fin de semana. Muchas bendiciones para ustedes y les invito a compartir, como siempre, nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula ¿Un buen gobierno? Muchos países en el mundo como Siria, Irak y Corea del Norte se enfrentan a una crisis de gobierno. Y no solamente ellos, hay muchos. Pero el año pasado, Gran Bretaña votó a favor de abandonar la Unión Europea y Estados Unidos votó para elegir un nuevo presidente. Winston Churchill dijo una vez: la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás. Los gobiernos tienen sus altibajos. Nuestros políticos son seres humanos con debilidades humanas como las nuestras. Y vaya que si hay políticos con debilidades. Hay cierta ambigüedad acerca del gobierno humano en la Biblia. Hay partes donde el gobierno humano es afirmado como dado por Dios, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, y otros donde se presenta como bajo el control demoníaco, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13. Juntos representan la realidad del gobierno humano. Los gobiernos reflejan la mezcla que está en nosotros. Todo lo que es bueno y verdadero junto con lo que es pecaminoso y defectuoso. Sin embargo, tenemos la esperanza de un nuevo tipo de gobierno, el reinado de Jesús. El Salmo 65 nos habla del gobierno de Dios. ¿Te das cuenta de lo bueno que es Dios? Él te ama y quiere que disfrutes de sus bendiciones hoy en tu vida. Este salmo es todo acerca de la bondad de Dios. Ofrece una imagen hermosa de cómo puede verse la vida cuando se vive bajo el gobierno de Dios. Medita hoy sobre su bondad. Dios oye tus oraciones, dice el verso 2. Perdona tus pecados incluso cuando nuestros pecados nos abruman, dice el verso 3. El perdón de Dios es asombroso. Seremos saciados del bien estando en su presencia. Él te da esperanza, dice el verso 5, y alegría, según el verso 8. Vemos su gran amor en la forma en la que trata a toda la creación. La fecundación de la tierra, la provisión del trigo, el campo, las ovejas, etc. No vivimos en una sociedad directamente gobernada por Dios, pero a través de Cristo tienes una relación directa con Dios en tu vida personal. Puedes seguir su gobierno y experimentar la bendición de la presencia de Dios. Esta es una de las maneras en las que puedes experimentar el reino de Dios en tu vida. Juan capítulo 12 nos habla sobre el gobierno de Jesús. ¿Estás preocupado por algo que estás enfrentando? ¿Estás angustiado por alguna prueba en tu vida? Si es así, tienes un líder que te entiende. Jesús dijo: mi ser está angustiado. Jesús nos deja un modelo de cómo responder ante la tribulación en nuestras vidas y de un mundo de sufrimiento. En aquel entonces, como ahora, era un tiempo de crisis. Como expresa la versión bíblica de Message, Jesús señaló: el mundo está en crisis. En el tiempo de la fiesta de la Pascua, una gran multitud vino a Jerusalén. Josefo, el gran historiador, estimó que se reunieron alrededor de 2.700.000 personas. Esto bien puede ser una exageración. Sin duda, fue un festival masivo que tuvo que producir un gran sentido de expectativa y entusiasmo. En la época de Jesús esperaba al Mesías.
Buscaban un rey humano del linaje de David que los liderara y los liberara de sus opresores. Cuando Jesús entra en Jerusalén es recibido como ese rey. Bendito el rey de Israel, dice el verso 13. La multitud probablemente vio a Jesús como el rey militar y esperaba una liberación inmediata del dominio romano. En esa época, como ahora, había diferentes actitudes hacia el gobierno. Los fariseos consideraron que la ocupación romana, aunque pudiera ser opresiva, debía perdurar hasta que Dios la derribara. Los saduceos favorecieron la cooperación con el gobierno. Los celotes eran los más populares entre la gente y querían una revuelta violenta dirigida por un rey mesiánico. Jesús, de hecho, es el rey, pero no entró a Jerusalén triunfal ni poderosamente en un carruaje o en un semental. Él es una clase de líder diferente. Mira, he aquí viene tu rey montado sobre un burrito, dice el verso 15. Entró humildemente y con gentileza, sentado en un burro. Él es el rey mesiánico, no es un rey militar. La escenificación de esta parábola fue diseñada para corregir las expectativas equivocadas de las multitudes y mostrar a la ciudad de Jerusalén el camino de la paz. Él vino como rey victorioso y no lo hizo actuando violentamente contra los opresores, sino dejando que actuaran violentamente contra él. Afirma, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, y sin embargo, está hablando de la cruz. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, traeré a todos a mí mismo. Con esto, daba Jesús a entender que de qué manera él iba a morir. Vemos aquí una visión de la lucha interior en el corazón de Jesús cuando se enfrenta a su juicio inminente, sufrimiento y muerte. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Es precisamente para afrontarla que he venido. Padre, glorifica tu nombre, dice el verso 27 y 28. La victoria de Jesús no vino por medio de la fuerza militar, sino a través de su muerte autosacrificial que derrotó los poderes demoníacos. La muerte de Jesús significa el juicio sobre el mundo, el derrocamiento del mal, la glorificación de Jesús y la atracción de todas las personas hacia Él. Aquí vemos, de hecho, un tipo diferente de rey victorioso. Jesús no solo cumplió las profecías sobre el rey mesiánico, sino que también cumplió las profecías sobre el siervo sufriente. Él aunó los dos extremos de la profecía. Un día Jesús volverá como el rey triunfante para gobernar y reinar por toda la eternidad. Mientras tanto, estás llamado a ser luz en la oscuridad. Si vives bajo el liderazgo de Jesús, entonces la luz estará dentro de ti y brillará a través de tu vida y serás hijo de luz. 1 Samuel capítulo 8 al capítulo 10 nos habla del gobierno de los seres humanos. Dios había planeado que su pueblo fuera diferente a los demás. Planeó una sociedad en la que Dios mismo era el rey. Pero Israel quería ser como todos los demás. El mandato directo de Dios solo funciona cuando la gente se entrega plenamente a Dios. Si no es así, termina en el caos que leímos en Jueces. Es mejor tener un rey humano que ninguno. Podríamos enumerar el orden de la preferencia de este modo. Dios como rey era la situación que Dios quería, su perfecta voluntad. La situación número 2, un rey humano, la situación que Dios permitía, era su voluntad permisiva. O ningún rey, la situación en Jueces, que era completamente un caos. El pueblo de Dios rechazó su gobierno. El Señor expresa, no te han rechazado a ti, sino a mí. La gente pide un rey, ellos reclaman, danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las demás naciones. Samuel les advierte que los gobiernos humanos son débiles y falibles. El poder corrompe.
Samuel indica que el rey que gobernará sobre ellos tomará algunas de sus familias, tierras, posesiones, empleados y los usará para su propio beneficio y el de su círculo íntimo. En otras palabras, les previene sobre los fallos y debilidades de todo gobierno humano. También les advierte sobre los impuestos y la burocracia excesiva. A pesar de la exhortación, la gente exige: queremos un rey que nos gobierne. El Señor permitió el plan B y les dio un rey. Saúl es elegido como el líder ungido de Israel para liderar a su pueblo. En el momento en que Samuel ve a Saúl, en un abrir y cerrar de ojos reconoce que aquel era el hombre que iba a gobernar al pueblo de Dios. Saúl, que viene de una familia humilde, se convierte en el rey ungido. Dios derrama su gracia al bendecir a este nuevo plan. 3 cosas notables le suceden a Saúl, que ahora te suceden a ti y a cada uno de los cristianos. En primer lugar, el Espíritu del Señor viene sobre él con poder cuando es ungido. Esto lo leemos en el verso 6. En segundo lugar, se convierte en una persona nueva, pues es transformado, como dice la última parte de este versículo, o 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Y en tercer lugar, Samuel le manifiesta: podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Verso 7. Así ocurrió que Saúl fue coronado rey, y lo mismo que le ocurrió a Saúl también te ocurre a ti. Por más desanimado que puedas sentirte frente a una circunstancia, por más lejos de Dios que puedas sentirte, por más difícil que puedas encontrar orar, cualesquiera que sean tus dudas, el Espíritu del Señor está sobre ti. Está siendo transformado a su semejanza y Dios está contigo. Iniciamos nuestra lectura en el Salmo número 65. Dios de Sión, tú mereces que te rindamos alabanza y que cumplamos lo que te hemos prometido. Tú escuchas las oraciones, todo el mundo acude a ti. Cuando ya no soportamos nuestra culpa, tú perdonas nuestro pecado. Afortunado los que tú elegiste para acercarse a ti y vivir a tu lado. En tu templo santo tenemos todo el bien que necesitamos. Dios mío, porque eres justo, contestas nuestras oraciones con hechos asombrosos mostrando tu justicia. Gente que vive lejos, aún al otro lado del mar, confía en ti. Tú sostienes las montañas, vemos tu poder y fortaleza. Calmas la turbulencia de los mares y los disturbios de las naciones. La gente de todo el mundo, de norte a sur y de oriente a occidente, se maravilla con tus obras. Has visitado la tierra y has regado con abundancia y la enriqueces. El río de Dios en el cielo que nos da la lluvia está lleno de agua. Preparas la cosecha para bendecir la tierra. Empapas los surcos, nivelas los terrones, reblandeces la tierra con lluvias abundantes y bendices lo que produce. Tú inicias el año nuevo con una cosecha fabulosa, tus nubes derraman abundancia. La pradera del desierto grita de alegría, las colinas se visten para la celebración, multitudes de ovejas son tu vestido y se cubren los valles de trigo. Todos ellos cantan y gritan de alegría. Juan capítulo 12, versículos 12 al 36. Al día siguiente la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús iba a venir a Jerusalén. Tomaron ramas de los árboles y salieron a recibirlo, gritando: ¡Viva el Salvador! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús entró en un burro, se montó en él, como está escrito: No temas, gente de Sión, mira, viene tu rey montado en un burro. Al principio sus seguidores no entendían nada de eso, pero cuando Jesús fue llevado de vuelta al esplendor en el cielo, cayeron en cuenta de que esto estaba escrito acerca de él y que ellos lo habían hecho para él.
Había mucha gente cuando Jesús le dijo a Lázaro que saliera del sepulcro y lo resucitó de la muerte. Ellos le contaban a los demás lo que había pasado, por eso la multitud salió a recibirlo. Habían escuchado que Jesús era el que había hecho la señal milagrosa. Entonces los fariseos se decían entre sí: miren, todo el mundo lo sigue. Así y todo, no hay nada que hacer. Algunos de los que tenían la costumbre de ir a adorar en la fiesta de la Pascua eran griegos. Ellos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe vino a contarle eso a Andrés, y los dos fueron y se lo dijeron a Jesús. Él les contestó: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre reciba honor. Te digo la verdad, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Pero si cae a la tierra y muere, produce muchos granos. El que ama su vida, la perderá. Pero el que no se aferre a su vida en este mundo, la salvará. Tendrá vida para siempre. El que quiera servirme, que me siga. Donde yo esté, allí estará mi siervo. El que me sirva, el Padre lo honrará. Ahora estoy muy angustiado y no sé qué decir. ¿Qué podría decir? ¿Diré: Padre, sálvame de esta hora de sufrimiento? Pero si para eso vine, a sufrir. Padre, da gloria a tu nombre. Luego vino una voz desde el cielo: le he dado gloria y lo haré de nuevo. Entonces la multitud que estaba allí escuchó y empezó a decir que fue un trueno. Otros decían: un ángel le habló. Jesús respondió: esta voz fue para ustedes, no para mí. Ahora es el momento de juzgar al mundo y de expresar y de expulsar al que manda en este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todo el mundo hacia mí. Dijo esto para mostrar qué clase de muerte iba a tener. Entonces la gente de entre la multitud le contestó: la ley nos dice que el Mesías iba a vivir para siempre. Entonces, ¿por qué tú dices que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Luego Jesús les dijo: la luz va a estar con ustedes solo por un poco de tiempo. Caminen mientras la tienen. Así la oscuridad no los sorprenderá. Pues el que camina en la oscuridad no sabe por dónde va, mientras que tengan la luz, crean en ella para que se conviertan en hijos de luz. Jesús dijo esto y se fue lejos, escondiéndose de ellos. Primera de Samuel, capítulo 8. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos jefes de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos despachaban en Berseba, pero los hijos de Samuel no llevaban la misma vida de su papá, sino que las ganas de tener dinero los llevaron a aceptar sobornos. Recibían dinero en secreto y así, en los tribunales, cambiaban de opinión y pervertían la justicia. De manera que todos los ancianos y líderes de Israel se reunieron y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Y le dijeron: tú estás viejo y tus hijos no llevan la misma vida que tú llevaste. No son como tú. Danos ahora un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las demás naciones. A Samuel no le gustó nada que el pueblo pidiera un rey, por lo cual oró al Señor. El Señor le dijo: haz lo que el pueblo pide. No te están rechazando a ti, sino a mí. No me quieren como rey. Están haciendo lo mismo de siempre. Los saqué de Egipto, pero ellos me abandonaron y sirvieron a otros dioses y ahora están haciendo lo mismo contigo. Así que escúchalos, pero adviérteles lo que hará un rey. Diles cómo gobierna un rey a su pueblo. Samuel les dijo lo que el Señor le había dicho a él. Esto es lo que el rey hará cuando los gobierne. Les quitará a sus hijos y los forzará a servirles como soldados para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería. Se convertirán en sus guardias para abrirle paso al carro real. Los forzará a convertirse en soldados y oficiales. Nombrará a quienes tendrá a su cargo 1000 soldados y a quienes tendrá 50.
Algunos los forzará a sembrar y a cosechar y a fabricar armas de guerra y accesorios para sus carros. También les quitará sus hijas para que hagan perfumes y comidas y panes. Se adueñará de sus mejores campos, viñedos y olivares. Les quitará todo y se la dará a sus oficiales y a sus siervos. El rey tomará para sí a los siervos y a las siervas de ustedes. Se apoderará de su mejor ganado y de sus asnos para que trabajen para él. También tomará la 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Cuando llegue ese tiempo llorarán a causa del rey que han elegido y entonces el Señor no les contestará. Pero el pueblo no escuchó a Samuel y decía: no, queremos tener un rey que nos gobierne para ser como todas las demás naciones. Nuestro rey nos guiará, irá delante de nosotros y peleará nuestras batallas. Samuel escuchó al pueblo y se lo comunicó al Señor. Entonces el Señor le contestó: hazles caso, dales un rey. Así que Samuel le dijo al pueblo de Israel que se fuera cada quien a su casa. Primera de Samuel, capítulo 9. Había un hombre importante llamado Quis de la tribu de Benjamín. Quis era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, descendiente de Benjamín. Quis tenía un hijo llamado Saúl, quien era bien parecido y apuesto como ningún otro joven israelita. También era el más alto. Un día los asnos de Quis se extraviaron. Así que Quis le dijo a Saúl: toma a uno de los siervos y ve a buscar los asnos. Y Saúl se fue a buscarlos. Caminó por las colinas de Efraín y por la región de Salisá, pero como Saúl y el siervo no pudieron encontrarlos, se fueron a la región de Salim. Tampoco los encontraron allí, así que pasaron por la tierra de Benjamín, pero tampoco allí encontraron los asnos. Finalmente, cuando llegaron al pueblo de Suf, Saúl le dijo al siervo: regresemos, pues mi papá empezará a preocuparse por nosotros en vez de por los asnos. Pero el siervo contestó: en el pueblo hay un hombre de Dios a quien la gente respeta. Todo lo que él dice se cumple. Vayamos al pueblo, tal vez ese hombre nos diga a dónde ir. Saúl le dijo a su siervo: podemos ir, pero ¿qué le daríamos a ese hombre? No tenemos ni un regalo para darle, ni comida en nuestras bolsas. ¿Qué le diríamos? El siervo le respondió: mira, aquí tengo algo de dinero. Si se lo damos al hombre, nos dirá a dónde ir. En la antigüedad los israelitas llamaban vidente a los profetas. Así que, si querían pedirle algo a Dios, decían: vamos a ver al vidente. Saúl le dijo a su siervo: buena idea, vamos. Y se fueron al pueblo donde estaba el hombre de Dios. Al ir subiendo la colina, Saúl y el siervo se encontraron con unas jóvenes que iban a cargar agua y les preguntaron a ellas: ¿se encuentra por aquí el vidente? Las jóvenes respondieron: sí, aquí está, más adelante. Acaba de llegar hoy. Algunos están con él para celebrar un sacrificio en el lugar de adoración. Así que vayan al pueblo y lo hallarán. Si se dan prisa, lo pueden alcanzar antes de que se vaya a comer. El vidente se encarga de dar gracias a Dios por el sacrificio, así que la gente no empezará a comer hasta que él llegue. Dense prisa para que lo alcancen. Saúl y el siervo empezaron a subir la colina y al llegar al pueblo vieron a Samuel dirigiéndose hacia ellos. Iba saliendo del pueblo camino al lugar de adoración. El día anterior el Señor le había dicho a Samuel: mañana a esta hora te enviaré un hombre de la tribu de Benjamín. Deberás ungirlo y nombrarlo nuevo rey y líder sobre el pueblo. Él salvará a Israel de los filisteos. He visto a mi pueblo y he escuchado su llanto. Samuel vio a Saúl y el Señor le dijo a Samuel: este es el hombre del que te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Saúl se acercó para pedir información a un hombre que estaba cerca de la puerta. Ese hombre era Samuel. Saúl le dijo: disculpe, ¿podría decirme dónde está la casa del vidente? Samuel respondió: yo soy el vidente. Sigan hacia el lugar de adoración y enseguida los alcanzo. Tú y tu siervo comerán conmigo y en la mañana los dejaré regresar a su casa. Contestaré todas sus preguntas
Y no se preocupen por los asnos que se extraviaron hace 3 días. Los han encontrado, pero todo Israel está buscando algo, y es a ti y a tu familia. Saúl respondió: pero yo soy de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña de Israel, y mi familia la más pequeña de la tribu de Benjamín. ¿Por qué dices que Israel me busca? Entonces Samuel llevó a Saúl y a su siervo al comedor. Alrededor de 30 personas habían sido invitadas a comer. Samuel les dio a Saúl y a su siervo el lugar de honor en la mesa, y le dijo al cocinero: trae la carne que te pedí, la parte que te dije que guardarás. El cocinero sacó un pernil y el gordo de la cola y lo puso en la mesa frente a Saúl. Samuel dijo: come la carne que se te ha servido. Fue separada para ti para este momento en el que convoqué al pueblo. Así fue como Saúl comió con Samuel ese día. Luego bajaron del lugar de adoración y regresaron al pueblo. Samuel preparó una cama para Saúl en la azotea y Saúl se fue a dormir. Al amanecer, Samuel llamó a Saúl diciendo: levántate, es hora de partir. Saúl se levantó y salió de la casa con Samuel. Mientras Saúl caminaba con su siervo y con Samuel cerca de los límites del pueblo, Samuel le dijo: di a tu siervo que se adelante porque tengo que darte un mensaje de parte de Dios. Primera de Samuel, capítulo 10, versos 1 al 8. Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: el Señor te ha ungido para ser jefe de su pueblo. Tú serás el líder del pueblo de Dios y los salvarás de los enemigos que están a su alrededor. Aquí está la señal que lo comprobará. Después de que te vayas, encontrarás a 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel, en Selsa, el territorio de Benjamín. Ellos te dirán: alguien encontró los asnos que buscabas y ahora tu papá está preocupado por ti y se pregunta cómo hacer para encontrarte. De allí seguirás a Tabor, hasta donde está el roble, y allí te encontrarás con 3 hombres que van camino a Betel para adorar a Dios, llevando sus ofrendas para el santuario. Uno de ellos llevará 3 cabritos, otro 3 panes y otro una bota de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 ofrendas de pan para consagrar y tú los aceptarás. Luego irás a Gibeá de Dios, donde se encuentra el fortín filisteo. Cuando llegues, saldrá a recibirte un grupo de profetas del lugar de adoración. Vendrán profetizando, tocando arpas, panderetas, flautas y liras. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder y ocurrirá un cambio en ti. Serás una persona diferente y empezarás a profetizar como ellos. Después podrás hacer lo que te parezca mejor porque Dios estará contigo. Ve a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para presentar sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas para festejar. Pero espera allá 7 días a que vaya y te diga qué hacer. Y así llegamos al final de la lectura del día de hoy y te invito a compartir estas palabras de oración. Gracias, Señor, por tu increíble bondad. Gracias porque un día vendrá tu reino y toda rodilla se inclinará ante Jesús y Él gobernará legítimamente en una nueva creación. Señor, gracias por el ejemplo de liderazgo a través de la humanidad, la humildad y el autosacrificio. Ayúdame a servirte de tal manera que mi vida traiga luz a un mundo oscuro. Señor, dale sabiduría a nuestros líderes para que dejen a un lado sus planes personales y trabajen unidos para mantener la justicia, la paz y la unidad en la nación para gloria de tu nombre. Amén. Punto final para nuestra edición de hoy, 21 de mayo, día viernes. Y estamos llegando a duras penas al fin de semana, pero muy alegres y contentos y por supuesto bendecidos por la mano de Dios que nos ayuda para seguir avanzando.
Por supuesto, los esperamos mañana, si Dios así lo permite, con otra edición de Lee conmigo la Biblia. Muchas bendiciones.